Federico era un vanguardista. Y eso se ve en Wadu Wadu, ya es una ruptura del molde. Fue distinto a todo lo que se hacía en ese momento en relación con la imagen. Virus provocó. Ese hecho de encriptar algunas canciones eran producto de la situación que se vivía, digamos, de la situación represiva y de la censura. Parecía que lo que pasaba afuera no existía. Era como que se abría un paréntesis en medio del terror. Wadu Wadu es como una declaración de principios, pensada para un público masivo. No es tan intelectual o sutil como otras canciones, otras letras. Esta es directo. Fue un disco importante y fue rupturista en más de un sentido, me parece. Incorporó géneros que no existían. Hay un proto-reggae, hay rock acelerado, hay una actitud en la música que hasta ese momento las bandas argentinas de rock no tenían. La primera vez que los vi en vivo, actuando como grupo, como banda, que era en un restaurante francés y habría, pongamos, entre 50 y 80 personas, una cosa así. Cosa que era rarísimo. No se hacían muchos shows en esa época. Se habla de la época de la dictadura y lo único que se piensa es en desaparecidos. Pero no se piensa en la vida de los millones de personas que estaba, digamos, en situaciones de coerción, situación de terror. Es algo que entra en el cuerpo. Y eso hoy es muy difícil de imaginar. Lo puedes contar, pero no se entiende realmente, ¿no? Es una cosa más un poco intransmisible. Estás muy tensa, perdiste la razón. Federico lo tomó como algo natural. La idea de que el show de música no era solamente música. Era un estado de ánimo, era transmitir con la ropa, con la descontracturación del escenario. Creo que esa fue una de las cosas que produjo también reacciones negativas.
que no se tomara al llamado rock nacional como algo religioso, como era casi un ritual muy solemne, muy solemne. Era más importante el virtuosismo y cómo se tocaba y cuánto tiempo duraba el solo por ahí que la puesta en escena. Mucho del público como de la prensa no lo entendió, no compartió, le costó leer eso que estaba pasando, que eso que estaba proponiendo Virus en ese momento, porque era raro, porque era otra cosa, no era lo que se escuchaba. Y eso se ve en Wadu Wadu, ya es una ruptura del molde, ¿no? El mar brota de ellos como un volcán, formado de ascensor y faciales, ojos colorados, los dientes dorados que agitan suelo verde. En esa época, por ejemplo, los cirujanos operaban fumando, para decirte un dato, ¿no es cierto? Se fumaban los aviones, en los cines, en todas partes. Y bueno, y esa frase en realidad es de una amiga que en una fiesta, no sé qué, le ofreció a Federico un cigarrillo y ella dijo, no, soy moderna, no fumo. Y él dijo, vamos a hacer un tema con esto. Son particulares los cigarrillos. El mal brota de ellos como un volcán. Más que hacen son tan imparciales. Ojos colorados, dientes dorados de alquitrán. Soy moderno, no fumo más. Soy moderno, no fumo más. Y yo que iba al club de la muerte, con un golpe de suerte jugué al 43. Y solo sé, Chester filtra el humo que en todo está. Desconfío del camello de la publicidad. Y bueno, después a mí se me ocurrió eso de poner las marcas de cigarrillo o escondidas en la letra. Que es un tema que aparentemente no es nada político, pero que sí lo es también, ¿no?
Federico y también los hermanos eran sumamente reservados respecto del secuestro y desaparición de su hermano Jorge. Te digo, yo me enteré de ese hecho penoso mucho después del primer disco. Un momento muy reciente de la Argentina que a ellos les podría haber permitido poder acceder a más espacios, a más lugares de promoción y qué sé yo. Y la banda nunca habló de eso públicamente. Sí tuvo actitudes de rechazo, por ejemplo, al Festival de la Solidaridad, un festival que juntara fondos y donaciones para los soldados que estaban en el frente. Pero aún así, bueno, Virus decidió no formar parte de eso porque estaba organizado por el gobierno militar. Virus y Los Violadores fueron las únicas dos bandas que fueron convocadas y que no fueron. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. El rockero debía ser de una determinada manera para ser rockero. Y la verdad es que es lo menos rockero del mundo, digamos. Por una regla de cómo algo... Rockero en el término de lo que se supone que es el rock, ¿no? No sé qué es el rock. Ya a esta altura del partido no sé si existe tal cosa. Pero ponerle que existiese que haya existido en algún momento, había un deber ser. Y Virus vino a romper también con eso. Se reía de eso. Y eso sí es una actitud rockera, pensando en lo que uno supone que es el rock. Y se bancaron los naranjazos y inclusive hasta jugaban al fútbol con las naranjas. Indignaban más las cosas así realmente agresivas e idiotas, ¿no? Como por ejemplo que decían la banda de los putos. Federico todo le parecía bien. Justamente él decía, si nos agreden tanto es porque le importa. Lo mismo que nos tiran naranjas hoy, dentro de 2 años van a venir a bailar. Otra cosa que trajo Virus, porque Federico era un tipo muy, muy importante arriba del escenario, es la ambigüedad sexual. Por ejemplo, en Wadu Wadu hay una letra que yo creo que es la primera letra LGTB del rock, ¿no es cierto? Que se llama Loco Coco. Nunca lo entendieron, hasta hoy creo que no lo entendieron. El loco localizó una loca que lo copó, o sea, algo así. Bueno, loca, ¿qué es loca? Pero es gracioso, ¿no? Que la cantidad de investigadores, de papers que me llegan de la facultad, y nunca una sola persona me hizo una observación sobre ese punto. Ese hecho de encriptar algunas canciones eran producto de la situación que se vivía, digamos, de la situación represiva y de la censura, pero muchas veces también del público en general. Así como nadie se imagina cómo era la dictadura, nadie se imagina cómo eran los jóvenes, cómo eran los rockeros. O sea, eran lo más represivo que te puedas imaginar, unos machirulos de primera. Estoy dudando entre el amor o el acuerdo. Está en juego mi felicidad. Atrás quedaron mis ingenuos delirios de descolgarme de la realidad. En cosas importantes es bueno pensar antes. Compartamos poderes. La compañía discográfica grababa discos de cumbia, de folclore, de tango, en el mismo lugar, con los mismos técnicos. Y bueno, Virus quería hacer otra cosa. Quería grabar la guitarra de una manera. Y lo que cuentan los músicos de Virus es que cuando grababan el primer disco no los entendían lo que querían hacer. Fue muy difícil lidiar con los técnicos, no por mala onda, sino porque no entendían lo que querían hacer, cómo querían sonar. Después de todo puedo vivir romances y conservar mi relación principal, y así tener un poco de cada cosa, sin lamentar por no tener algo más. En cosas importantes es bueno pensar
tampoco existían mucho los productores de rock y Federico fue el productor del primer disco de Soda Stereo. Hace como la producción artística del grupo que va a ser como uno de los 2 o 3 más reconocidos de la década. La figura del productor hoy también es como, bueno, todos los discos tienen músicos, tienen bandas, tienen solistas, y vas a buscar al productor a ver quién es el que produjo este disco para que suene como sonó. Bueno, eso también forma parte de las cosas que Virus fue incorporando. Con conciencia y placeres. Por ejemplo, el hecho de que los músicos se maquillaran o tuvieran peinados o ropas de escena era también muy censurado, pero ya cuando vino Soda, hizo 3 discos, estaba totalmente aceptado que se maquillaran, que se hicieran batidos en el pelo o cualquier cosa así. Así que bueno, no es tampoco una cosa blanco o negro, que todos te aceptan o todos te reconocen. Es como una lucha, va sucediendo. A veces se gana, a veces se pierde. Lo que hace falta para levantar a sti morto che parla. Hay que darle oxígeno a tu cabeza para que no tenga tanta impureza. ¿Será que nos dejarán pronunciarnos? Castrarán como todos estos años. No quiero crearle más enemigos. Ya es suficiente con mis propios amigos. Probaremos nuevas formas para recuperar todo este tiempo perdido. ¡Qué barbaridad! Esta lucha contra la incapacidad. Hace falta. Las letras de Virus del primer disco son muy grosas, hablan de cosas, pasa que no son explícitas. Y por ahí en aquella época lo que se pretendía era que fuese más explícito todo lo que se hacía. Pero es eso, son irónicas, son filosas, no son explícitas, tienen humor, tienen sarcasmo, tienen giros que no estaban incluidos en aquella época y no era lo que se esperaba y probablemente la gente no lo entendió, la prensa no lo entendió. Lo que tenía Virus es que era especialmente denso en otras cuestiones, ¿no? Y las letras eran muy importantes. Por ahí esas letras no estaban en Los Abuelos, no estaban en
Hit, no estaban en los Enanitos Verdes, no estaban en esas bandas, los Helicópteros, bandas que en aquella época sonaban mucho. Pero bueno, justamente por eso Virus, hoy estamos hablando de Virus hoy, digamos. Creo que toda la música del grupo, bueno, todas, canciones que sí y otras que menos, pero que siguen viviendo. Por algo en este momento Federico por poco no le hacen un monumento. Tu horrible depresión, estás muy tensa, perdiste la razón. Los días pasan y seguís siempre igual. Voy a sacarte del nivel en que estás. A buscar, a bailar el guadu guadu que te va a gustar. Te prometo invitarte muchas veces más. Todo el tiempo guadu guadu para relajar. Me estás pasando tu horrible depresión. Estás muy tensa, perdiste la razón.